Bueno, acá estamos ya conversando extra cámaras con la viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, a quien le doy la bienvenida a nuestro medio de comunicación. Viceministra, es un placer tenerla acá. Muchas gracias, Vania, de poderme dirigir a toda la población. Bien, vamos a tratar de desglosar un poco el informe que ha dado el presidente justamente y que ha sido muy enfático en el tema económico. De hecho, cuando inició su gestión, él fue reiterativo al señalar de que una de sus visiones, uno de sus objetivos era reconstruir la economía del país. Ha dado buenas cifras, ha hablado de que la salud económica de nuestro país es estable, es óptima. ¿Por qué, viceministra? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero, antes de responder concretamente a la pregunta, es importante aclarar a la población que sepa que nuestro presidente ha cumplido con una obligación constitucional. La Constitución Política del Estado establece que cada año, en la primera sesión del Legislativo, tiene que presentar un informe sobre el curso y el estado de la administración pública. Y eso cumple con rendir esa información a todos los bolivianos. Segundo, el presidente en un discurso que es bastante lleno de elementos y cifras importantes para que conozca la población, menciona, son 8 puntos del mensaje de nuestro presidente o del informe del presidente. Primero habla, hay una introducción sobre el contexto y esta responsabilidad como presidencia de informar a la población. Segundo, habla sobre la reconstrucción de la economía. ¿Qué se ha hecho en relación a la economía en un contexto internacional que es adverso? Por todos los factores que conocen, ¿no? El cambio climático, el tema geopolítico que está repercutiendo en los precios internacionales. También ha hablado el presidente sobre la estabilidad macroeconómica y las principales medidas asumidas. Pero todo eso estaba englobado en el segundo punto sobre estabilidad, reconstrucción de la economía. El tercer punto que habla el presidente sobre la industrialización, el cuarto sobre soberanía alimentaria, el quinto sobre industrialización, el sexto sobre salud, educación, el séptimo sobre seguridad, defensa y justicia y el octavo cultura y descolonización. Como ve, son 8 elementos fundamentales sobre que nuestra población debe saber: estabilidad económica, reconstrucción de la economía, soberanía alimentaria, industrialización y todas las otras medidas relacionadas con salud, educación, etcétera. ¿Ahí también está incluida la subvención, por ejemplo? También, porque es parte de garantizar a nuestra población precios estables y que no sientan lo que está aconteciendo a nivel internacional. Por ejemplo, en el tema del combustible, la gasolina, sin ir muy lejos, si no existiría la subvención, ¿cuánto nos costaría un litro de gasolina a los bolivianos, aproximadamente? Estaría por encima del doble de lo que actualmente se paga, ¿no?, por un litro de gasolina. Y es importante que la población entienda que, y responsablemente les informamos, ¿no? Esta estabilidad económica es parte también del modelo económico que el presidente Luis Arce ha enfatizado. Un modelo económico, social, comunitario y productivo que hace énfasis en proteger a la población, proteger a todos los bolivianos y a la población más vulnerable y que no siente estos efectos de los precios, ¿no?, internacionales que van subiendo y afectan en nuestro consumo. Es decir, ¿qué significa? La subvención nos permite mantener precios estables en los combustibles, especialmente del diésel. Sí. ¿Para qué? Para que nuestra población, los que recibimos rentas fijas, por ejemplo, los jubilados, etcétera, puedan tener los mismos niveles de consumo. Es decir, con el sueldo, con la renta que recibe, con lo que puede ganar, poder comprar algo similar. Y ahí el presidente nos ha dado un dato de inflación ayer a septiembre, ¿no?, que es público esta información. Bolivia registra el 1.76% de inflación a nivel nacional y comparativa a nivel regional. Estamos por debajo de muchos países que están por encima, por ejemplo, Colombia y Chile por encima del 10% y Bolivia se encuentra en 1.76% de variación de precios. Es decir, que sentimos una variación de precios, pero no tan drástica que mañana ya se duplica este precio, que el tercer día va a ser otro precio. Tenemos esa estabilidad, esa tranquilidad en la población
¿Y esto es sostenible, viceministra? ¿O puede ir fluctuando, cambiando, variando? Puede variar y puede ser afectado justamente por el contexto internacional como el contexto interno, pero como economía nosotros tenemos que activar diferentes medidas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es este monitoreo constante de las tendencias macroeconómicas y en función a eso se van activando medidas que puedan paliar cualquier disturbio o desequilibrio en la macroeconomía. Bien, ¿cuál es otro de los puntos que ha destacado el presidente? El presidente también ha destacado el crecimiento de la economía, que es una medida en realidad es un indicador bastante agregado, pero que refleja, es un estándar a nivel internacional que se utiliza para destacar si crecemos o no crecemos, porque eso es importante, ¿no? Y el presidente lo que nos ha dicho, no sé si se puede ver en este gráfico, el presidente lo ha mostrado, después de una caída tan terrible que ha sido la gestión 2020 de casi el 9% en el crecimiento de nuestra economía, subimos el 2021 por estas medidas en salud, reactivación de la economía, a tener un crecimiento del 6.1%. Y al primer semestre de este año tenemos un crecimiento del 4.1%. Bien. Es decir, una tendencia positiva de crecimiento de nuestra economía. Es un reflejo de todo lo que los bolivianos, todos nosotros contribuimos en esta estabilidad. ¿Y por qué no hemos llegado a esta cifra como lo establece el decreto para recibir un doble aguinaldo? Le hago consultas que tiene la gente y se la transmito, por favor. Porque hay primero que hay una metodología para establecer lo del doble aguinaldo, pero en este caso la tendencia es positiva. Repito, ¿no? El mismo presidente en la primera parte del informe lo que decía es que el contexto internacional es adverso. Internamente también hay algunas acciones, movimientos de desestabilización, pero que en general estamos procurando como economía, como Ministerio de Economía y todas sus carteras de Estado para la cabeza del presidente, de asumir medidas para mantener esta estabilidad. ¿Cómo estamos en el tema de empleo? ¿Qué pasa con el empleo informal, por ejemplo? El empleo informal, bueno, en general, después de haber tenido una tendencia igual del 2020 de desempleo bastante grande y muy complicado para nuestra población, porque ustedes como lo hemos vivido, ¿no? Han comenzado a cerrarse los locales, negocios, ha habido también despidos en la gestión de la señora Áñez, justo en la primera ola de la pandemia ha habido despidos. Las empresas también han comenzado a cerrarse. Bueno, era un caos absoluto, ¿no? Una paralización en realidad bastante tremenda para nuestra economía. El desempleo ha crecido considerablemente y a partir de esta reconstrucción de la economía, salud y reconstrucción de la economía, medidas de incentivo a mayor consumo, a la generación de empleo, va revirtiéndose esta tendencia y ahora más bien se ha generado empleo. ¿Se redujo la deuda externa también o no? Los niveles de deuda externa se mantienen en niveles sostenibles. El presidente ayer también así lo ha mencionado. Con datos a agosto, ayer el presidente ha mencionado algunos datos, pero yo les doy los datos a agosto, ¿no? La deuda total se encuentra la deuda total por encima del 46%, la deuda externa pública en alrededor del 29% en relación al PIB y la deuda interna alrededor del 15.4% alrededor del PIB. Entonces, es decir, estamos en niveles de endeudamiento sostenibles. Es una fuente de financiamiento más, pero que la población tiene que saber que están en los niveles sostenibles. ¿Qué pasa con el dólar? ¿No? ¿Por qué? Y la gente se pregunta, ¿el Estado hace algo para que no existan cambios abruptos como en otros países? Sí, una de las políticas del presidente es mantener el tipo de cambio estable, ¿no? Y eso nos permite, en otras economías lo que sucede más bien es, lo que está pasando en realidad con el dólar a nivel internacional es que está apreciándose mucho, que está subiendo mucho. Pero en nuestro país mantenemos, justamente para procurar el equilibrio macroeconómico, se mantiene en un tipo de cambio fijo para que no tengamos estos cambios abruptos o que puedan incidir también en tendencias y sensaciones en la economía que puedan afectar esta estabilidad. ¿Esto se subvenciona? ¿Cómo se hace?
El tipo de cambio se establece, es una medida de política monetaria que está a cargo del Banco Central y ellos, ¿no?, como rectores de la política monetaria, mantienen estos niveles en una tanda fija, ¿no? Viceministra, para cerrar, hay analistas a nivel internacional, incluso en nuestra propia región, quienes dicen que el 2023 va a ser un tiempo de vacas flacas. ¿Esto es así? ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo se va preparando Bolivia para esto? Si es que va a ocurrir, claro. Bueno, a nivel internacional sí hay un contexto, repito, adverso. El tema geopolítico repercute en los precios internacionales de los productos, especialmente de los granos, en el tema de los fertilizantes, el cambio climático, sequías o inundaciones en una región, en otra región, las medidas monetarias muy ortodoxas que asumen países de subir las tasas de interés. En base a la recomendación del Fondo Monetario Internacional también, ¿no? En general, ¿no? Sí. Es lo que hacen y es son medidas muy drásticas en ese sentido, pero que esas medidas no consideran el efecto en la población más vulnerable. Y así lo estamos sintiendo en Argentina, en Inglaterra, en Europa, los países, la gente, la que recibe, otra vez repito, el sueldo, los camarógrafos, nosotros, los presentadores que reciben su sueldo y sienten que los jubilados, la gente que vive al día a día, que tiene que hacer todo lo posible para ganar en el día 50 bolivianos, 100 bolivianos para pagar sus alquileres, comprar el pan, las verduras. Ellos son los que sienten. Y como gobierno nosotros, si bien estamos en esa tendencia internacional bastante fuerte, adversa, compleja, nosotros tenemos que cuidar, como todos los bolivianos, cuidar esa estabilidad. Y ahí es justamente importante que es una responsabilidad del gobierno, sí, de asumir las medidas adecuadas, pero también de todos los bolivianos que cuidemos esta estabilidad. Con los impuestos y todo esto, ¿no? Pagando nuestros impuestos oportunamente y generando la estabilidad que todos nosotros necesitamos, poder llegar a nuestra fuente de trabajo o realizar nuestro trabajo deambulando, ¿no? Vendiendo ahí en el día a día los dulces, vendiendo algún producto que nos sirva para sobrevivir. Bien, viceministra, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Vania, a usted por las preguntas tan pertinentes y a nuestra población por haber escuchado en este momento. Gracias una vez más.